Una vez tú tienes la evaluación privada, si tú no lo hiciste a través de la escuela, tú la llevas a la escuela y la escuela empieza su proceso. Y tiene que el psicólogo escolar hacer la evaluación y determinar la elegibilidad para entonces tener el programa de educación especial. ¿Tú estás preparado para estar todo el día tu hijo? Porque hay papás que no tienen la paciencia, no tanto la para paciencia, educarlo. Es tener el tacto, porque Sí. no estamos hablando, porque si venimos a hablar de paciencia, yo creo que todos los papás la perdemos Claro, un poquito. claro. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ellas Hablan de Todo Podcast, un espacio para ti, mujer, que nos escucha y que nos mira. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema tan importante que es sobre la educación en equipo, como las tutorías, también los maestros y el homeschooling nos puede ayudar a nosotros como padres para educar a nuestros hijos. Así es. Vamos a tener un tema que nos beneficia a nosotros como padres y también a nuestros hijos, que es el trabajo en equipo entre tutores, maestros y profesionales por demás. Pero antes de todo, queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos aquí a Andrea y a Valeria, que son dos expertas en estos temas que vamos a estar trabajando y hablando en el día de hoy. Pero como siempre hacemos, nos gusta que ellas se presenten, que nos digan quiénes son y a qué se dedican. Buenas tardes, buenos días, como lo están viendo. Mi nombre es Andrea, yo soy maestra de educación especial, llevo más de 9 años en el campo de la educación. Tengo experiencia en salón contenido y en salón regular, y también me dedico a dar tutorías y a dar consultas sobre la IP. Yo soy Valeria, soy soy empresaria, tengo mi propio salón rodante en donde ayudo a estudiantes de preescolar a 5º grado. Hacemos tutoría y también hacemos clases de homeschooling. Así es, así que estas chicas que son unas expertas en estos temas que vamos a estar tocando de lo que es el IP, que es la diferencia entre el IP y el 504, lo que significa, ¿verdad? Y los mitos del homeschooling y en qué nos beneficia las tutorías. Para eso vamos a tener a Valeria, vamos a tener también a Andrea, que nos va a estar guiando para poder clarificar esas dudas y poder entender cuál es la diferencia de cada una y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a educarlos y especialmente cuando son niños de educación especial. Entonces, ¿qué significa IP? El IP significa Individualized Educational Program. Si nos ven en otra área donde, ¿verdad?, se habla en español, en Puerto Rico se le llama el PEI. Es un programa individualizado que se le beneficia a los jóvenes que tienen alguna condición dentro de lo que es la ley IDEA. La ley IDEA tiene 13 categorías, donde después del estudiante ser evaluado, si se determina que tiene una elegibilidad, entonces se le crea un programa individualizado, que es un papel bien largo con muchísimas áreas, en donde se busca que el estudiante tenga los acomodos, tenga todos los acomodos apropiados dentro del ámbito escolar para que pueda ser de beneficio en su progreso académico, y también incluye otras áreas como lo son diferentes acomodos específicos, si se necesita una modificación en cuestión de lo que es la enseñanza, si necesita en un tiempo extendido, y en el IEP realmente se establece todo lo que es la educación de ese joven para que pueda realmente demostrar progreso académico, no importa en el nivel en que se encuentra. O sea, puede ser desde kinder hasta los 21 años. Exacto, Andrea. ¿Y cuál es esa diferencia? Porque yo sé que está el IP, ya que pues mi hijo tiene ese acomodo en la escuela, pero también está el 504. Sí. ¿Cuál es esa diferencia? Muy buena pregunta, porque mucha gente se confunde. El 504 se le brinda a los estudiantes que también tienen alguna condición, pero no tienen un rezago académico como lo podría tener un estudiante que también tiene una condición, pero el área académica se ve afectada
a otros niveles. Entonces el 504 se le da solamente a estudiantes que necesitan acomodos. El IEP es un documento en donde se le brindan, además de acomodos, otros tipos de servicios a los estudiantes dentro del área escolar para poder cubrir todas sus necesidades. So, el 504 lo puede hacer un trabajador, un counselor, un school counselor, no necesariamente tiene que ser un maestro de educación especial, que es un punto bien importante. Con el 504 el papá puede llegar a la escuela solamente con un diagnóstico y ya con eso funciona. El IEP es un proceso más extenso y es en donde entonces viene un equipo multidisciplinario de educación especial y se crea por un experto como es un maestro de educación especial. Y lo importante es que ese IP todos los años va evolucionando. O sea, todos los años a tu hijo le tienen que otra vez verificar, hacer la reunión y entonces hacer, ok, mira, continuamos con las tutorías. También hay algunos padres, como por ejemplo mi caso, que yo a mi hijo, además de todos los acomodos que le hacían en la escuela y las tutorías, porque a él los sacaban aparte para a un grupo más pequeño, pues yo le tenía también a él tutorías y terapias aparte de lo que ya el beneficio que tenía en la escuela. No, y que la diferencia también es que un 504 puede tenerlo, no necesariamente tiene que ser un estudiante con nivel académico bajo, puede ser totalmente brillante, puede ser que este 504 pueda ser estudiantes que tengan condiciones de salud como asmas crónicas, diabetes, ¿verdad? Una condición que quizás para nosotros pensamos que no va a afectar, pero en cierto punto llega a afectar académicamente al estudiante. Y pues es la diferencia de uno y del otro. Andrea, me gustaría que nos pudieras, ¿verdad?, dirigir un poquito. Cuando el padre piensa que el IP no está siendo correctamente dirigido o, ¿verdad?, o se está trabajando con el estudiante, ¿qué debe de hacer? Bueno, la comunicación es súper importante en estos casos. Siempre yo les recomiendo a todos los papás que tengan un canal de comunicación abierto en la escuela. Y pues lo favorable es que el maestro también sepa, pero lo ideal es que el papá siempre sea el mejor abogado de su hijo. Y con eso me refiero a que siempre esté pendiente en esos casos, como te están dando los acomodos, cuál es el progreso que estás teniendo. Si el papá nota que no le están dando los acomodos, que el joven no está haciendo ningún progreso académico, lo principal es ir a la escuela y pedir una reunión con el maestro de educación especial, no con los maestros regulares. Si es un nene que está en corriente regular, sí se puede hacer el Parent Teacher Conference, pero que siempre esté ese maestro de educación especial, porque es verdaderamente la persona que es el puente entre ese maestro de corriente regular y el papá para poder determinar qué se necesita y si tienen que cambiar el IEP. El IEP, lo que Bella dijo es correcto, todos los años se tiene que evaluar y decidir, mira, estos son los logros, esto es lo que vamos a determinar y lo que queremos lograr en el próximo año, pero no tienes que esperar a que llegue esa fecha. En cualquier momento el papá tiene el derecho de ir y preguntar y decir, no, yo quiero que se enmiende esta área porque esta es la necesidad. Y entonces hablando con el equipo, pero principalmente con el maestro de educación especial, esa enmienda puede suceder en cualquier momento. ¿Quiénes tienen derecho a estos acomodos, ¿verdad?, del IP? Porque sabemos que hay unos acomodos específicos para cada estudiante, pero no todos los estudiantes van a tener el mismo acomodo y el mismo servicio. Sí, bueno, como había mencionado, está la ley IDEA, que es la ley que establece todos los reglamentos de lo que se tiene que hacer bajo el programa de educación especial. Entonces, la ley IDEA establece solamente 13 categorías que son las que cubren. Dentro de esas categorías está lo que es autismo, lo que es impedimento intelectual, lo que es algún síndrome físico que se llaman más ortopédicos. Hay una categoría que es bien amplia que se llama Other Health Impairment,
que es cuando algún otro problema de salud, por ejemplo, ahí entra la diabetes, el ADHD, cuando todas esas categorías, si en una de esas tu hijo es elegible, el otro es Specific Learning Disabilities, que son problemas específicos del aprendizaje como dislexia, discalculia, disgrafia, todos esos condiciones están bajo esa categoría como tal. Pues si tu hijo es elegible, ¿verdad? Si le hicieron una evaluación en la escuela, porque es bien importante, tú puedes tener una evaluación privada, como le llamamos, pero no por eso significa que en la escuela le van a dar los servicios. Una vez tú tienes la evaluación privada, si tú no lo hiciste a través de la escuela, tú la llevas a la escuela y la escuela empieza su proceso y tiene que el psicólogo escolar hacer la evaluación y determinar la elegibilidad para entonces tener el programa de educación especial. Pero son 13 categorías como tal que la ley IDEA establece para poder tener ese servicio. No, y como dice Andrea, nosotros como padres tenemos que ser los abogados de nuestros hijos, porque realmente los puedes llevar a hacer esas evaluaciones fuera, pero si en la escuela todavía no las has hecho evaluaciones, no le van a dar los acomodos. Y es un proceso, se los digo por experiencia, bastante amplio, se tarda mucho, tienes que ser constante, tienes que prácticamente, yo digo, hostigar. No, y tener la hostigar en la paciencia escuela, también. tener paciencia, pero tienes que ser constante, ir a la escuela, solicitar esas ayudas, solicitar que te hagan las evaluaciones necesarias para que entonces tu hijo pueda tener esos acomodos. Conocer el proceso, perdóname. Conocer el proceso, cuántos días tienen para evaluar. O sea, la ley IDEA establece todo eso. No hay razón para decir, hey, es que yo no lo sabía. No lo sabías porque no lo buscaste. No, tenemos que educarnos también. Educarse es lo primero. Y para que tú puedas ser el abogado de tu hijo, tú tienes que educarte. Entonces, eso es bien importante lo que Bella está diciendo y es la realidad. Nadie va a conocer a tu hijo mejor que tú como papá. Y el maestro, cuando está en elemental, es mucho más fácil que el maestro pueda decir, ¿verdad? Determinar. Este nene tiene una necesidad, vamos a evaluarlo, y el maestro puede comenzar ese proceso en la escuela. Pero ya cuando están en intermedia y en high school, no hay, o sea, no, el maestro tiene 100 estudiantes, 100 típicos estudiantes. Y muchas veces se te hace más fácil en el grado elemental. ¿Por qué? Porque tú estás conociendo al niño desde el principio. Tú le estás adaptando, ¿verdad? Tu sistema educativo mientras tú implementas tus clases. Y ahí vas viendo y notando qué faltas o qué áreas el niño necesita trabajar o desarrollar. Y ahí tú puedes determinar. Muchos papás piensan que cuando el maestro le hace estas observaciones es porque el papá quiere ponerle un sello al estudiante. No, es que el maestro está constantemente con cada uno de los estudiantes y va reconociendo. Y recuerden que lo que el niño implementa en el salón o la manera en que se desarrolla en el salón no es la misma muchas veces como se desarrolla en casa. Por eso es que a veces caemos en que vemos papás que llegan a los salones, es que en mi casa lee todo, o en mi casa no hace las tareas, o no sabe el ejercicio, o desconoce, pero es porque a veces ellos se desarrollan socialmente en el salón de clase de una manera y en casa de otra. Que esos son factores que los papás también tienen que entender cuando se les lleva estas observaciones. Me gustaría también que me pudieras decir, ¿verdad? Y a nuestro público, porque esto es para nuestras chicas y familias, ¿qué tipos de acomodos realmente requiere el IP? Mira, los acomodos varían dependiendo del estado y del county. La ley establece cuáles acomodos se le pueden brindar, pero eso es una ley federal. La ley federal también le da la potestad a el estado y el estado le da una potestad al county de cuáles acomodos tú vas a brindar. Y entonces, dependiendo de la necesidad del estudiante, yo como maestro voy a decir, pues este estudiante necesita estos acomodos. Ningún IEP es igual a otro y no se supone, ni anualmente, aunque sea el mismo nene, ni un niño con otro. Pueden tener, todos están en la misma categoría. Por ejemplo, autismo. Pero no todos los nenes con autismo necesitan los mismos acomodos. ¿Cuáles son los más comunes? Yo te podría decir, tiempo extendido, asiento preferencial, que es que el nene esté más cerca, exacto, al maestro, evitar las distracciones,
breaks, que el nene pueda Sí, que tener tenga unos más breaks frecuentes. frecuentes. Son unos acomodos que yo te podría decir, mira, son bastante comunes y claro que casi todos los nenes pues se benefician de esos acomodos, pero hay unos, o sea, cada nene tiene sus necesidades en específico y hay que verificar, hay que realmente evaluar el caso para determinar estos son los acomodos. Hay unos que son dirigidos solamente a matemáticas, o si el nene tiene problemas específicos del aprendizaje y es el área en donde más le afecta es en el de matemáticas y no en lectura, pues entonces hay unos acomodos que son solamente para el área de matemáticas, pues ese niño se va a beneficiar de esos. Hay otros acomodos solamente para el área de lectura. Ese niño que tiene más problemas en el área de lectura se va a beneficiar de ese tipo de acomodos, pero eso lo va a determinar el maestro y quiero que estén claros que usted como papá también puede decir, yo quiero que mi hijo tenga este acomodo. Este acomodo. Y sí, y hay muchos padres que recurren también a las tutorías para poder complementar esa parte que su hijo necesita desarrollar. Entonces, Valeria, ¿cómo tú puedes como explicarnos cómo nos ayudan las tutorías para trabajar en equipos entre tutores, padres, maestros? Bueno, pues es bien importante que entiendan que las tutorías no necesariamente es hacer tareas, porque entonces caemos otra vez en el ciclo y en no poder ayudar al estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, hablo de mi parte, pero mis tutorías más bien se especializan en el estudiante como un individuo, eso se evalúa, se ve las necesidades que el estudiante tiene, que también conoce, porque entonces también se pueden utilizar ambas cosas, ¿verdad? Y de ahí pues se parte de poder entonces desarrollar unos métodos y implementarle al estudiante ¿cómo se dice? Una estrategia, conocimiento que le beneficia en la escuela y en poder progresar en donde está decayendo. No, y que muchas veces también, no necesariamente, en el caso de cuando hablamos de educación especial, también pueden recurrir, ¿verdad?, a tener este tipo de servicio porque a veces necesitan un refuerzo en alguna materia, Exacto. pero también caemos en la corriente regular, por ejemplo, matemática, español. ¿Cuáles son estos beneficios, ¿verdad?, de tener tutorías aún dominando la materia? Porque a veces piensan que solamente estas tutorías o estos servicios son para estudiantes que no dominan la materia. Bueno, lo normal, bueno, sí, que lo más común que se ve son estudiantes que llegan a recurrir a las tutorías porque tienen deficiencia o de verdad lo necesitan. Entonces, por mi parte, lo que yo hago es otra vez evaluar al estudiante para conocer si de verdad necesita la tutoría y si no, porque entonces también viene el factor dinero, que es bien importante. Claro. Exacto. Entonces yo soy bien abierta y le dejo saber al papá, mira, de verdad no necesita tener este tiempo conmigo, el estudiante está bien, te recomiendo que sigan la casa, que es leyendo 10 minutos cada día, pueden hacer este tipo de práctica en la casa para que el estudiante continúe con este beneficio, esta conducta que le va bastante bien. Sí, para mejorarlo y no cortar esa costumbre. Exacto. Te hice la pregunta porque muchas veces, y lo he visto, padres dicen, no, el niño no tiene ninguna dificultad en ninguna materia, pero yo quiero que... Ajá. O no quiero que siga creciendo, quiero que siga bien, no quiero que se me decaiga en algún tiempo. Ajá, que en algún mantengan tiempo, sus ajá. notas, que mantengan Que sus sí, notas. que sí pase, y eso está bien, eso es opción y decisión de cada quien, ¿entiende? Y sí se puede trabajar. Pues entonces lo que uno hace es buscar maneras de traerle ese challenge al estudiante. Tú sabes que ya le está bien, le buscas un challenge para entonces ver qué potencial hasta dónde puede llegar, que sí se puede hacer. Y Valeria, ¿qué tú opinas de esas tutorías en línea a tener las tutorías, un ejemplo contigo, presenciales? Pues mi opinión sobre las tutorías en línea es, no sé, de verdad yo siento que la educación tiene que tener los 5 sentidos siempre, como quien dice, prendido, ahí, y el estar
frente a frente, interactuando al momento, siento que es mucho más beneficiario a estar en tutoría en línea. No, realmente hasta para mí. A mí nunca me ha gustado, o sea, no soy de estar, quiero hacer las reuniones por Zoom, me gustan más las cosas presenciales. Siento que hasta tenemos un contacto, una química, una energía mejor que igual cuando trato de coger cursos online. Para mí no es lo mismo de cuando yo voy presencial y puedo hacer mi curso, puedo ver a la profesora que me va a hablar sobre el tema de este teacher y realmente pues yo también opino como tú. Nada mejor que lo presencial. Yo creo que hay una clave en esto, porque no todos, como dice Isabel, son pro de esto, pero hay estudiantes que se benefician de las que- tutorías en línea. En sí. línea. So, para estos estudiantes que no pueden tener un desarrollo social, es excelente y así no pierden lo que es el patrón, ¿verdad? Sí. De aprendizaje. Hay unos estudiantes atletas que se benefician de También. de tutoría. No, y los padres también, porque hello, el Sí, tiempo es clave. el Yo tiempo. pienso que, o sea, en mi área, en educación especial, no soy pro tutoría No, y no es en línea, conveniente, porque no es conveniente. realmente no pienso que el estudiante tenga el aprendizaje que debería. Estoy completamente de acuerdo con Valeria, pero sí hay situaciones también que obviamente pues las tutorías en línea o estudiar en línea como tal es beneficioso. Por ejemplo, los estudiantes atletas, los estudiantes que tienen problemas con la ansiedad social, que es un diagnóstico que es real. So, ellos se pueden beneficiar de este servicio. De este servicio, de este tipo de educación, pero no es para todo el mundo. ¿Y qué consejo tú le darías a un padre que está todavía como que analizando, bueno, mi hijo lo voy a colocar en homeschooling o presencial? ¿Qué consejo le darías? Para, como quien dice, tomar una opción si homeschooling o no homeschooling. Exacto, que no sabe. Lo primero es educarte, ¿verdad? 100% en La diferencia de uno y el otro, que es Ajá, importante. Exacto. Y puedes recurrir a diferentes... hay muchos grupos en Facebook De que, apoyo. que hay de apoyo, entonces ahí tú puedes, como quien dice, buscar tu pregunta clave y ahí vas a buscar una respuesta o recurrir a una persona que tenga el conocimiento, hacer las preguntas, que sí lo existe, hay consultas y entonces tú puedes ver las diferentes opciones, diferentes maneras en las que puedes hacer homeschooling y si eso te beneficia a ti como padre, a tu hijo y a tu familia, porque en general afectaría a todo el mundo que esté en la casa, exacto, porque es un cambio. Sí, igual que lo que hablábamos en línea, no es para todos los estudiantes. Exacto. Incluso no es para todo el núcleo familiar, porque buen punto, es el dar homeschooling no solamente va a depender del estudiante, va a depender del entorno familiar, porque es un cambio totalmente drástico. Bueno, la que palabra lo tienes dice homeschooling. Y de las leyes también, Sí, del sí. campo, de las leyes que de donde tú lo decidas, o sea, también es bien importante que Del el padre estado. pueda que investigar conozcan, y que ajá. conozcan cuáles son esas Que leyes. estamos hablando de Florida, by the Exacto. way. Sí, claro. Tú puedes Claro. decidir hacer Exacto. homeschooling, pero el nene tiene que pasar unos exámenes como Claro. quiera. Sí. El nene siempre tiene un waiver, pero el nene tiene que pasar unos exámenes. So, yo le añadiría que para tú decidir si quieres hacer homeschooling o no, primero tú como papá tienes que decir, yo estoy dispuesto a organizarme, Preparado. a preparar todo, a buscar información, Tenerlo como en yo, un área en lo que yo no sepa hacer, yo tengo la capacidad de pagar para que una persona, que ahí es donde, ¿verdad? Tú Sí. vienes con esos estudiantes Y que no tú tienes necesariamente homeschooling. pagar o buscar a una persona, si tienes la capacidad de también educarte Exacto. y aplicarlo para tu hijo. Exacto. No, y yo creo que Sí. aparte de todo esto, olvidamos un factor. Tú estás preparado para estar todo el día Con tu hijo, porque hay papás que no tienen la no tienen, paciencia, no tanto la para paciencia, educarlo. es tener el tacto, porque no estamos hablando, porque si venimos a hablar de paciencia, yo creo que todos los papás la perdemos Claro. un poquito, Claro. pero el para mayor educarlo. viendo es tener la dedicadez
de enseñar correctamente, porque de esto va a depender el futuro de mi hijo. Entonces, yo creo que es bien importante que el padre que está pensando tomar esta decisión evalúe todos estos factores, porque ya mi casa va a ser un salón de clase. No, Ya espérate, vamos a dar una pausa. No es la casa, sino el entorno. Exacto, también. No, las clases no tienen que ocurrir en la casa. Las clases pueden ocurrir en un museo. Tú claro. vienes, Exacto. ¿entiendes? No, hasta en un lugar naturalmente, parque. En el parque. No sé. Y entonces educar al niño es el entorno apropiado y que tú Exacto. también tengas cómo capturar la atención. la atención del niño y poder llevarlo etapa por etapa. Sí, ¿no? Esa es la línea que yo llamo salirte de ser mamá para Ajá. ser maestro. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Es para mí esa línea es bien finita. Sí. Para mí. No, y que como, qué bueno que traes eso, porque no todos los papás tienen esa creatividad. No, por yo que eso no es hago que manualidades, imagínate. llevar- No, pero estamos como que, no sé, pues no podemos tener el miedo tampoco, ¿entiendes? Porque sí es beneficiario en cierto punto, Claro. pero como tú dices, Tienes que que estar preparado. tienes que estar preparado y quizás tu hijo no tiene que estar contigo las 24 horas del día. Claro. Delegarlo. Las personas que hacen homeschooling, las familias que hacen homeschooling también lo hacen por el hecho de que conocen que su hijo tiene otras habilidades Ujú. y al hacer homeschooling puedes investigar esas habilidades Y no tan solo musicales, artísticas, deportivas, ¿sabes? Como Hay mi hijo sinnúmero de mayor, cosas mi que hijo pueden mayor hacer. Caleb estuvo graduándose homeschooling. O sea, él tuvo una situación en la escuela que él estaba y él tuvo que terminar homeschooling y realmente pues fue lo mejor para él. No perdió las oportunidades también de que le ofrecieran becas deportivas, subió hasta las notas, estuvieron mucho eso es mejor un su factor de un enfoque. estudiante que eso es beneficioso. Tener un tipo de curso en línea es beneficioso. Bueno, Andrea sabe. Creo que esto, cuando estamos hablando de los beneficios, vemos los frutos. Pero entonces hay que también ser consciente y preparar con gente que también tienen el conocimiento, que saben, ¿verdad?, guiar al papá, ayudarlos, porque a veces el papá por desconocimiento pues no toma las decisiones. Y para eso tenemos gente así como ustedes, ¿verdad? Que nos dirigen y que nos traen esta información súper valiosa. Sí, es un esfuerzo compartido entre todos, entre padres, educadores, tutores y bueno. no tan solo recae sobre los educadores y tutores, también vienen otros servicios que aquí no se habla, porque si hablamos de ellos nos quedamos un fracatán, porque aquí entran lo que son terapistas, psicólogos, montones de cosas, y creo que el tutor también es un puente entre el maestro y el padre, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Así Bueno. que tremenda información, yo creo que... El tiempo que nos traiciona siempre. Falta muchísimo, pero Sí, aquí hay mucha tela para hablar. Y esto fue una base, quisimos traerles una base. Gracias Gracias por su tiempo, por la Andrea Gracias. y Valeria. Nos gustaría que cada una, por favor, nos dieran sus redes sociales para que las personas pues las puedan seguir, ya que sabemos que cada una se especializa en partes diferentes. Andrea, como explicó al principio, más con niños de educación especial, pero tenemos a Valeria que los puede ayudar con esas tutorías. Entonces, pues, ¿cuáles son tus páginas, Andrea? Yo soy más de Instagram. Tengo Instagram y Facebook. Se llama andreamarrero.specialed. Allí me pueden conseguir. Me pueden dar follow y van a ver básicamente mi vida como maestra por el día y también cómo ayudo a los padres. Eso es básicamente lo que van a ver en mis redes En los sociales. servicios extra que das. Sí, Exacto. los servicios, además de estar todo el día en la escuela, también tengo estudiantes, yo comparto con Valeria Sí. esa área también de dar tutorías y lo de consultas a los padres sobre la IP para guiarlos en el proceso cuando no tienen conocimiento de cómo yo voy a coger
cómo mi hijo puede tener los servicios, yo tengo estas preguntas, no conozco nada, pues yo entonces Los diriges. te dirijo y te explico y básicamente te enseño cómo abogar por tu hijo. Muy importante. A mí me pueden conseguir en Start Bright Tutoring. Exacto. Bueno, lo pueden ver en los comentarios. Los Sí. vamos a etiquetarlo aquí. en el Tengo canal. Facebook, tengo Instagram y en las dos páginas también pueden encontrar los teléfonos y la página web donde se explica todos los servicios que ofrecemos. Excelente, excelente. Y esto es espectacular. Sí, Esto es tienen que un poner una salón, fotito aquí. Un Sí. salón de clases rodante. Esto es un salón de Rodante, clases tremenda rodante y idea. literal tiene Sí. un salón, mi gente. Así Es que hermoso. Entren a sus páginas porque le va a encantar toda la información que ofrecen, los servicios que le pueden ayudar para que puedan lograr esas bases que quieren llegar con sus hijos. Así que gracias nuevamente por la oportunidad de estar con nosotras aquí, de brindarnos de esta valiosa información, no tanto para nosotras como para nuestras chicas y todos los que nos ven. Así que gracias por estar conectados en Ellas Hablan de Todo. Así que si te gustó este episodio, suscríbete y dale like. Y nos puedes buscar también en nuestras redes sociales, Ellas Hablan de Todo. Bye. Bye, hasta la próxima.